—¿Ella ni se imagina? —preguntó Daniela con la copa de champán temblando ligeramente en su mano. —¿De quién hablabas con tus amigos? Alejandro palideció por un instante antes de recuperar su sonrisa habitual. —De nadie importante, mi amor. Solo bromeaba sobre una cliente que no sabe que bajamos el precio de su terreno. Daniela observó a su esposo, buscando algún indicio de mentira en su rostro. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuando Alejandro no era sincero. Pero esta noche quería creerle. Necesitaba creerle. —Claro —respondió forzando una sonrisa mientras regresaba su atención a la elegante gala benéfica. Una semana antes, Daniela Ruiz terminaba de preparar el desayuno para su hija Valentina cuando escuchó los pasos apresurados de Alejandro bajando las escaleras. Como cada mañana durante los últimos meses, él apenas tendría tiempo para un café antes de salir a otra de sus interminables reuniones de negocios. —Buenos días, familia —saludó Alejandro ajustándose la corbata mientras besaba la frente de su hija. —¿Otra vez llegas tarde, papá? —protestó Valentina, de 14 años. —Prometiste que vendrías a mi presentación de ciencias esta tarde. Alejandro miró su reloj con impaciencia. —Lo siento, princesa. Tengo una reunión importante con inversionistas. Te lo compensaré el fin de semana. Cuando Alejandro se acercó para darle el beso de despedida, Daniela sintió el aroma de una colonia que no le había regalado ella. Quiso preguntar, pero como siempre, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. —Dani, casi lo olvido —dijo Alejandro mientras tomaba su maletín. El viernes es la gala del Hotel Emperador para la Fundación de Niños. Quiero que me acompañes. Daniela lo miró sorprendida. Hacía meses que Alejandro no la invitaba a ningún evento social. ¿En serio? Pero siempre dices que esas galas son aburridas para mí. Esta es especial. Quiero que todos vean a mi hermosa esposa, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Compra algo bonito. La empresa paga. Después de dejar a Valentina en la escuela, Daniela fue al centro comercial. Mientras buscaba un vestido apropiado, no podía evitar preguntarse por qué Alejandro había cambiado de opinión. Las últimas veces que había mencionado acompañarlo a eventos de negocios, él siempre tenía una excusa. Su teléfono sonó. Era Carmen, su hermana mayor. —¿Cómo está mi arquitecta frustrada favorita? —preguntó Carmen. —Comprando un vestido para una gala. Alejandro me invitó. —¿Alejandro te invitó? Estamos hablando del mismo hombre que lleva 2 años inventando excusas para no llevarte a ninguna parte. Carmen, por favor. Lo siento, pero sabes que nunca me ha gustado cómo te trata. Dejaste tu carrera por él y ahora ni siquiera... Estamos bien, interrumpió Daniela. Solo está ocupado con el nuevo desarrollo inmobiliario. El silencio de Carmen era más elocuente que cualquier respuesta. El jueves por la noche, mientras Alejandro se duchaba, su teléfono sonó sobre la mesa de noche. Daniela normalmente respetaba su privacidad, pero un mensaje apareció en la pantalla. Todo listo para mañana. Estaré pendiente toda la noche. Te extraño. El mensaje era de Mariana Duarte, su amiga de años, quien ocasionalmente trabajaba organizando eventos para la empresa de Alejandro. Seguramente se refería a la gala de mañana, pensó Daniela. Pero ese «te extraño» final le provocó una sensación incómoda. Mariana me escribió, comentó casualmente cuando Alejandro salió del baño. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Algo sobre la gala de mañana. ¿Estará ella allí? Sí, su empresa se encarga del evento, respondió rápidamente. Seguro me escribió para confirmar detalles del discurso que daré. Esa noche, Daniela apenas pudo dormir. Recordó las últimas reuniones familiares donde Mariana había estado presente. Cómo Alejandro siempre elogiaba su profesionalismo, su dedicación. Cómo a veces sus miradas se cruzaban un segundo más de lo normal. La noche de la gala, mientras se ponía el vestido nuevo color champán, Daniela se prometió a sí misma disfrutar la velada y no pensar en sospechas sin fundamento. Quizás esta noche marcara el inicio de una nueva etapa en su matrimonio. Al llegar al Hotel Emperador, Alejandro parecía nervioso, constantemente revisando su teléfono y mirando hacia la entrada del salón. ¿Esperas a alguien?, preguntó Daniela. Solo verifico que todo esté en orden, respondió, guardando rápidamente el teléfono.
Vamos a nuestra mesa. El salón brillaba con luces elegantes y decoraciones exquisitas. En cada mesa había hermosos arreglos florales y cristalería fina. Mientras caminaban entre los invitados, Daniela notó cómo Alejandro saludaba efusivamente a sus socios comerciales, presentándola con orgullo después de tanto tiempo ausente de estos círculos. Por un momento, se sintió especial nuevamente. «Mi amor, voy a saludar a los Montalbán», dijo Alejandro, dejando a Daniela sola en la mesa mientras se alejaba por tercera vez en menos de una hora. Daniela observó el salón del Hotel Emperador, admirando los detalles de la decoración, las luces tenues, las flores blancas, la música suave de fondo. Todo era perfecto. Sin embargo, algo en el ambiente la inquietaba. Quizás era la forma en que Alejandro miraba constantemente hacia el área de servicio, o cómo se tensaba cada vez que alguien del personal se acercaba. «Tu esposo siempre tan ocupado, ¿verdad?», comentó Elena Cortés, esposa de uno de los socios de Alejandro, sentándose a su lado. «Los hombres y sus negocios nunca terminan. ¿Conoces a Alejandro, siempre pendiente de cada detalle?», respondió Daniela con una sonrisa ensayada. Elena la miró con algo parecido a la lástima. «Claro que lo conozco. Todos lo conocemos muy bien». Antes de que Daniela pudiera responder, Alejandro regresó a la mesa acompañado de 3 empresarios. Su risa sonaba más fuerte de lo normal, como si estuviera interpretando un papel. «Les presento a mi hermosa esposa, Daniela», dijo, colocando una mano en su hombro. «Después de tanto trabajo me alegra poder traerla esta noche». «Ya era hora», comentó uno de ellos. «Comenzaba a pensar que te la habías inventado». Todos rieron mientras Daniela sonreía educadamente. La conversación giró hacia proyectos inmobiliarios y posibles inversiones. Daniela intentaba seguir el hilo cuando escuchó a Alejandro decir en voz baja: «Ella ni se imagina». Risas cómplices siguieron al comentario. Cuando Daniela lo cuestionó con la mirada, él se limitó a sacudir la cabeza, como diciendo que no era importante. El maestro de ceremonias anunció que la cena sería servida pronto. Daniela observó al personal que comenzaba a organizarse para servir la primera entrada. Fue entonces cuando la vio. Mariana Duarte, elegante con su traje sastre negro, dirigía al equipo de meseros con gestos precisos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable, y sus movimientos transmitían seguridad y control. Parecía completamente profesional, hasta que sus ojos encontraron a Alejandro. Fue un instante, una mirada casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atento. Pero Daniela lo vio claramente. Ese destello de intimidad, de complicidad, de secretos compartidos. La misma mirada que Alejandro le daba a ella años atrás, cuando su amor era nuevo y sincero. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la gala se convirtió en un zumbido distante, mientras Daniela sentía cómo algo dentro de ella se quebraba tan silenciosamente como una copa de cristal al caer sobre una alfombra. «¿Te sientes bien?», preguntó Elena, notando su repentina palidez. «Sí, solo necesito un poco de aire», respondió Daniela intentando controlar el temblor de su voz. Tomó su bolso y se dirigió al baño. Necesitaba un momento a solas para procesar lo que acababa de ver. Estaba exagerando. ¿Era solo su imaginación, alimentada por meses de sospechas y distanciamiento? En el elegante baño del hotel, Daniela se miró al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer hermosa en un vestido caro, con un maquillaje perfecto que ocultaba el cansancio de fingir que todo estaba bien. «Contrólate», se dijo en voz baja. «Puede que no sea nada». Cuando regresó al salón, la primera entrada ya estaba siendo servida. Alejandro conversaba animadamente, pero Daniela notó cómo sus ojos seguían disimuladamente a Mariana mientras ella supervisaba el servicio. Durante la cena, Daniela apenas probó bocado. Observaba cada interacción entre su esposo y Mariana como una detective, buscando pruebas de lo que su instinto ya había confirmado. La forma en que Alejandro inclinaba ligeramente la cabeza cuando ella pasaba cerca. La manera en que Mariana parecía evitar su mesa, excepto cuando era absolutamente necesario. «Tu amiga Mariana ha hecho un trabajo excepcional con el evento», comentó Elena siguiendo la dirección de su mirada. «Siempre tan profesional.
aunque debe ser difícil mantener tantos compromisos a la vez. Había algo en su tono que hizo que Daniela la mirara con más atención. ¿A qué te refieres? Elena pareció incómoda de repente. Nada en particular. Solo que coordinar estos eventos requiere mucha dedicación. Alejandro se inclinó hacia Daniela. Voy a hacer una llamada rápida. Regreso en un momento. Lo vio salir del salón, no hacia el vestíbulo donde la gente hacía llamadas, sino hacia un pasillo lateral. Daniela esperó unos minutos. Bebió el resto de su vino y luego se disculpó. Vuelvo enseguida. Caminó con calma hacia el mismo pasillo, intentando no atraer atención. El corredor estaba débilmente iluminado y doblaba hacia la derecha. Al acercarse a la esquina, escuchó voces. La de Alejandro y otra que conocía demasiado bien. No podemos seguir así, decía Mariana. Es demasiado riesgoso. ¿Y si Daniela se da cuenta? No se dará cuenta, respondió Alejandro con seguridad. Nunca lo ha hecho. Está demasiado ocupada con sus obras de caridad y con Valentina. ¿Y si alguien le dice algo? Media sala nos ha visto juntos en otras ocasiones. Nadie dirá nada. Así funciona este mundo. Todos tienen sus propios secretos que proteger. Daniela se quedó inmóvil, sintiendo cómo cada palabra la atravesaba como un cuchillo. Quería irrumpir, confrontarlos, gritar, pero su cuerpo no respondía. La traes a la misma gala donde nos vemos siempre, continuó Mariana. ¿Por qué lo hiciste? Hubo una pausa antes de que Alejandro respondiera. Comenzaba a sospechar. Necesitaba mostrarle que no tengo nada que ocultar. Es más seguro tenerla aquí, a plena vista, que inventar otra excusa. Daniela escuchó pasos acercándose y rápidamente retrocedió, ocultándose tras una columna decorativa. Vio a Alejandro ajustarse la corbata mientras regresaba al salón. Segundos después, Mariana apareció, arreglándose discretamente el cabello. Con las piernas temblorosas, Daniela regresó al baño. Esta vez las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. Respiró profundamente varias veces, intentando calmarse. No podía derrumbarse aquí, no delante de todos. No les daría esa satisfacción. Cuando finalmente regresó a la mesa, Alejandro la miró con una sonrisa que ahora le parecía grotesca. Una máscara de mentiras y traiciones. ¿Todo bien? Tardaste mucho. Perfecto, respondió Daniela, levantando su copa recién llenada. Todo está perfectamente claro ahora. El postre apenas había sido servido cuando Daniela sintió que no podría mantener la compostura ni un minuto más. Cada sonrisa falsa de Alejandro, cada mirada disimulada hacia Mariana, le provocaba náuseas. Creo que me duele la cabeza, murmuró Alejandro, aprovechando que los demás comensales estaban distraídos con la subasta benéfica. Necesito tomar aire en la terraza. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó él, aunque sus ojos revelaban que era lo último que deseaba hacer. No, quédate, no tardaré. La terraza del Hotel Emperador ofrecía una vista impresionante de la ciudad de Guadalajara. Las luces nocturnas brillaban bajo un cielo despejado, pero Daniela no podía apreciar nada de eso. Se apoyó en la barandilla, respirando profundamente para contener las lágrimas. «El aire fresco ayuda, ¿verdad?», dijo una voz femenina a su lado. Daniela se sobresaltó. Era Elena Cortés, quien la miraba con una mezcla de compasión y entendimiento. «A veces estos eventos pueden ser asfixiantes», continuó Elena, ofreciéndole un cigarrillo que Daniela rechazó con un gesto. «¿Hace cuánto lo sabes?», preguntó Daniela directamente. Elena no fingió no entender. Exhaló el humo lentamente antes de responder. «Casi 2 años. Los vi juntos en Cancún, durante el Congreso Inmobiliario. Nuestras habitaciones estaban en el mismo piso». Daniela cerró los ojos. 2 años. Mientras ella cuidaba de su hogar, de su hija, mientras apoyaba cada proyecto de Alejandro sacrificando sus propios sueños. ¿Quién más lo sabe?, Elena dudó. «Casi todos en nuestro círculo. Es un secreto a voces. Y nadie pensó en decírmelo». La voz de Daniela tembló ligeramente. «Así funcionan las cosas en nuestro mundo, Daniela. Todos pretendemos no ver lo que sucede en los matrimonios ajenos. Cuando Ricardo me engañó con su secretaria, también todos lo sabían antes que yo». «¿Ricardo te engañó? ¿Ustedes parecen tan felices?». Elena rió sin humor.
Llegamos a un acuerdo. Él mantiene sus aventuras discretas y yo conservo mi estilo de vida y la custodia de mis hijos. Es un intercambio que muchas mujeres en nuestra posición aceptan. Daniela sacudió la cabeza, incapaz de imaginar ese tipo de arreglo para sí misma. Yo no soy así, Elena. No puedo vivir una mentira. Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, la verdad o la estabilidad. Cuando Elena se marchó, Daniela permaneció en la terraza, recordando momentos del pasado que ahora veía con claridad. Las reuniones donde Mariana aparecía por casualidad, los viajes de negocios que coincidían con los eventos que ella organizaba, las llamadas tarde en la noche. ¿Escondiéndote de mí? La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. «No deberías estar adentro cerca de Mariana», respondió Daniela sin poder contenerse más. Alejandro se tensó visiblemente. «¿De qué hablas? Por favor, Alejandro, no insultes mi inteligencia. Los vi juntos en el pasillo, y acabo de enterarme por Elena que toda nuestra supuesta amistad ha sido testigo de tu aventura durante casi 2 años». El rostro de Alejandro pasó de la sorpresa a la resignación. No negó nada, lo cual en cierto modo dolió más que cualquier mentira. «Daniela, no es lo que piensas». «¿No? ¿No estás teniendo una aventura con Mariana? ¿No la has estado viendo a mis espaldas mientras yo me quedaba en casa cuidando de nuestra hija?» «Las cosas son complicadas», respondió él, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Sí, Mariana y yo tenemos algo, pero no significa nada. Es solo una distracción». «¿Una distracción?», repitió Daniela incrédula. «¿2 años de mentiras son solo una distracción? Nuestro matrimonio, nuestra familia, eso es lo que importa». Alejandro intentó tomar su mano, pero ella la retiró. «Lo que tengo con Mariana no tiene valor. Tú eres mi esposa. Y eso debería consolarme. Que me consideres tan importante que solo me mientes y humillas desde hace 2 años». Alejandro miró hacia el salón con nerviosismo. «No hagas una escena, Daniela. Hablemos de esto en casa». «¿Una escena?». La indignación reemplazó momentáneamente al dolor. «Te preocupa más lo que piensen tus socios que lo que siente tu esposa. Estás exagerando. Estos deslices suceden en todos los matrimonios. Pregúntale a cualquiera de nuestros amigos. No me interesa lo que hagan los demás. Me interesa lo que hiciste tú. Me traicionaste, Alejandro. No solo con tu infidelidad, sino trayéndome aquí esta noche, sabiendo que ella estaría presente. Te traje precisamente para demostrarte que no hay nada que ocultar», respondió él, aunque su mirada esquiva traicionaba la mentira. «Fue un error de juicio». Daniela rió amargamente. «Un error de juicio», repitió. «No, Alejandro. Un error de juicio es olvidar un aniversario. Lo tuyo fue una traición calculada». Se produjo un silencio tenso. Desde el salón llegaban los aplausos por la subasta benéfica que continuaba sin ellos. «¿Qué quieres hacer entonces?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Terminar 15 años de matrimonio por un desliz?». «No lo sé», respondió Daniela con sinceridad. «Lo único que sé es que no puedo seguir fingiendo esta noche. Me voy a casa». «No puedes irte ahora. Todavía no doy mi discurso. Ese es tu problema, no el mío». Alejandro la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. «Daniela, si sales ahora, todos sabrán que algo anda mal. ¿Y eso te asusta más que perderme?». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. «Eso dice todo lo que necesito saber». Se soltó de su agarre y regresó al salón para tomar su bolso. Mientras caminaba hacia la salida, sintió las miradas curiosas siguiéndola. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Cuántos habían comentado sobre la ingenua esposa de Alejandro Vega, tan ocupada con obras benéficas que no veía lo evidente? Cuando el valet le entregó las llaves del auto, Daniela miró una última vez hacia el hotel. A través de los ventanales pudo ver a Alejandro conversando con Mariana en un rincón, seguramente explicándole la situación. La imagen le provocó un dolor agudo en el pecho. Mientras conducía de regreso a casa, las palabras de Elena resonaban en su mente. «Tendrás que decidir qué es más importante para ti, la verdad o la estabilidad». Para Daniela, en ese momento, lo único claro era que ya nada volvería a ser igual. La casa estaba en silencio cuando Daniela llegó.
Valentina dormía en casa de una amiga, preparándose para un proyecto escolar del día siguiente. Por primera vez, Daniela agradeció la soledad. Se quitó los tacones y el vestido que horas antes le había parecido tan especial. Ahora solo representaba otra mentira, otro engaño. Se puso ropa cómoda y en lugar de irse a la cama, se sentó en el estudio de Alejandro. «Si voy a enfrentar esto, necesito saber toda la verdad», murmuró para sí misma. El escritorio de Alejandro siempre había sido territorio prohibido. «Papeles confidenciales del trabajo», decía él cuando Valentina o ella se acercaban. Ahora, Daniela entendía la verdadera razón. Comenzó revisando los cajones. Encontró facturas de restaurantes caros para fechas en que supuestamente tenía reuniones de negocios, recibos de hoteles, una pequeña caja con un par de aretes que nunca le había regalado a ella. Su teléfono vibró. Era Alejandro. «Voy para casa. Tenemos que hablar». Daniela no respondió. Siguió buscando. En una carpeta marcada como Proyecto Centinela, encontró documentos que no tenían nada que ver con bienes raíces. Contratos de arrendamiento de un apartamento en Zapopan, firmados por Alejandro, pero sin otro nombre. Pagos mensuales que salían de una cuenta que ella desconocía. «Un nido de amor», susurró con amargura. Encendió la computadora de Alejandro. Para su sorpresa, la contraseña seguía siendo la misma que habían elegido juntos años atrás. Valen Dani 2010, combinando el nombre de su hija y el suyo con el año de nacimiento de Valentina. La ironía le provocó náuseas. En el correo electrónico encontró más pruebas. Conversaciones con Mariana que iban mucho más allá de lo profesional, planificación de encuentros, promesas de un futuro juntos. Un correo en particular capturó su atención. Fechado 6 meses atrás, Mariana escribía: «No puedo seguir así, dividida entre mi amistad con Daniela y lo nuestro. ¿Cuándo le dirás la verdad?». La respuesta de Alejandro fue demoledora. «Daniela no sospecha nada. Está demasiado ocupada con sus causas benéficas para notar algo. No hay razón para alterar el equilibrio actual». Daniela sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era solo la infidelidad, sino el desprecio, la manipulación, la forma en que Alejandro había usado su confianza y buena fe para mantener su engaño. El sonido de la puerta principal abriéndose la alertó. Rápidamente cerró los archivos, pero permaneció en el estudio. «Daniela», llamó Alejandro. «¿Dónde estás?» «Aquí», respondió ella desde el estudio. «Revisando tu Proyecto Centinela». Alejandro apareció en la puerta, todavía con el traje de la gala, pero con la corbata aflojada y el aspecto de quien ha tenido una noche difícil. «Estás revisando mis cosas», dijo, más como acusación que como pregunta. «Estoy descubriendo quién es realmente mi esposo», respondió Daniela con una calma que no sentía. «El apartamento en Zapopan es bonito. Tiene buena vista». Alejandro cerró la puerta del estudio y se pasó una mano por el cabello. «No debiste husmear en mis documentos privados». «¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que haya encontrado tus secretos y no el daño que me has causado?» «Estás alterada, y con razón». Alejandro intentó un tono conciliador. «Pero esto tiene solución. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos...» «¿Solución?», interrumpió Daniela. «¿Llamas solución a tratar de arreglar algo que has estado rompiendo deliberadamente durante 2 años? Los matrimonios pasan por crisis, Daniela. No somos los primeros ni seremos los últimos. No me vengas con eso. Esto no es una crisis, es una decisión. Tú decidiste mentirme, engañarme, humillarme frente a nuestros amigos». Alejandro se sirvió un whisky del pequeño bar en la esquina del estudio. «Estás exagerando. Nadie te ha humillado. ¿Crees que no me siento humillada al saber que todos en nuestra vida social sabían lo tuyo con Mariana menos yo? ¿Que probablemente se reían de la estúpida Daniela que confiaba en su marido? Las cosas no son así». Alejandro bebió un sorbo. «La gente entiende que estas cosas pasan». «¿Estas cosas? ¿Te refieres a traicionar a tu esposa con una amiga de la familia? ¿A llevarla a eventos donde sabes que estará tu amante? ¿A mentirle a la cara durante años?». El silencio se instaló entre ellos. Alejandro parecía calcular su próximo movimiento, como si estuviera en una negociación de negocios difícil. «¿Qué quieres, Daniela?».
¿Divorciarte?, preguntó finalmente. Porque si es así, deberías saber que nuestro acuerdo prenupcial es muy claro. Te irías con muy poco. La amenaza velada no sorprendió a Daniela tanto como debería. Era consistente con el hombre que ahora descubría que era su esposo. ¿Me estás amenazando con dejarnos en la calle a mí y a tu hija? Solo te recuerdo la realidad legal de nuestra situación, respondió él con frialdad. Tú decidiste dejar tu carrera para apoyarme. Nadie te obligó. Lo hice por amor, por nuestra familia. Algo que obviamente no significa lo mismo para ti. El amor es complicado, Daniela. A veces no basta. No me hables de amor. Daniela se puso de pie. Lo que tú sientes no es amor, es posesión. Quieres mantener tu imagen perfecta, tu casa perfecta, tu esposa perfecta, mientras te diviertes con tu amante perfecta. Alejandro dejó el vaso con fuerza sobre el escritorio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? Piensa en Valentina, en su estabilidad. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo. La voz de Daniela tembló de rabia. Si tan preocupado estás por ella, deberías haberlo pensado antes de arriesgar su seguridad emocional con tus mentiras. Valentina nunca tiene que enterarse de esto. ¿Más mentiras? ¿Esa es tu solución para todo? Daniela tomó su bolso y las llaves del auto. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro sorprendido. A un lugar donde pueda pensar con claridad, lejos de ti y tus manipulaciones. Es medianoche, Daniela. No seas ridícula. Prefiero ser ridícula que seguir siendo una estúpida ingenua. Salió del estudio y de la casa sin mirar atrás, ignorando las llamadas de Alejandro. Mientras conducía por las calles nocturnas de Guadalajara, marcó el número de la única persona con quien podía hablar en ese momento. Carmen, soy yo. Necesito quedarme contigo unos días. Sí, ha pasado algo. Te lo contaré cuando llegue. El camino a Monterrey sería largo, pero cada kilómetro la alejaría de la mentira en que se había convertido su vida. 3 semanas habían pasado desde la noche de la gala. Daniela regresó a Guadalajara después de pasar 10 días con Carmen en Monterrey. Su hermana le había ofrecido quedarse más tiempo, incluso mudarse definitivamente, pero Daniela no podía abandonar a Valentina. «Mami, ¿cuándo va a terminar esto?», preguntó Valentina durante el desayuno. «Papá duerme en el cuarto de huéspedes, y ustedes apenas se hablan». Daniela suspiró. Había intentado mantener la situación lo más normal posible para su hija, pero los adolescentes perciben más de lo que los adultos creen. «Es complicado, mi amor. Tu papá y yo estamos pasando por un momento difícil. Van a divorciarse». La voz de Valentina tembló ligeramente. «No lo sé todavía. Estamos tratando de resolver las cosas». Valentina removió su cereal sin mucho entusiasmo. María José dice que sus papás estuvieron igual antes de separarse. Primero peleaban, luego dejaron de hablarse, y al final su papá se fue. Daniela tomó la mano de su hija. «Cada familia es diferente, ¿vale? Te prometo que, pase lo que pase, tú serás siempre nuestra prioridad». Después de dejar a Valentina en la escuela, Daniela decidió pasar por la fundación donde realizaba trabajo voluntario. Necesitaba distraerse, sentirse útil en algo que no fuera su matrimonio fracturado. Al llegar a casa por la tarde, notó un auto desconocido estacionado frente a la entrada. Un presentimiento incómodo la invadió mientras abría la puerta principal. Risas provenían de la cocina, la voz de Valentina y otra que Daniela reconoció de inmediato. Mariana. Se quedó paralizada en el recibidor, incapaz de moverse. ¿Mariana en su casa? ¿Con su hija? Así que el truco está en agregar el bicarbonato justo al final, decía Mariana. Tu mamá siempre olvida ese paso, por eso sus galletas nunca quedan tan esponjosas. Más risas. Daniela sintió que la sangre le hervía mientras avanzaba hacia la cocina. La escena que encontró era surreal. Valentina y Mariana, con delantales puestos, preparando lo que parecían ser galletas de chocolate. La isla de la cocina estaba cubierta de harina, huevos y tazones. Parecían tan cómodas juntas, tan familiares. «Mamá», exclamó Valentina al verla, «mira quién vino a ayudarme con mi proyecto de ciencias. Y además estamos haciendo galletas para la presentación de mañana». Mariana se quedó inmóvil, con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa. «Daniela,
No sabía que llegarías tan temprano, dijo, intentando mantener la compostura. Valentina me llamó porque necesitaba ayuda con su experimento sobre reacciones químicas en la cocina. ¿Valentina te llamó?, preguntó Daniela, luchando por mantener la calma frente a su hija. Sí, no podía esperar a papá porque tenía una reunión importante, explicó Valentina. Y como Mariana estudió química antes de dedicarse a organizar eventos, pensé que podría ayudarme. Daniela miró a Mariana con una frialdad que contradecía el calor de la cocina. Valentina, ¿podrías ir a tu habitación un momento? Necesito hablar con Mariana. Pero mamá, las galletas... Ahora, Valentina. La adolescente percibió la tensión y a regañadientes se quitó el delantal. Está bien, pero no dejes que se quemen, dijo antes de salir de la cocina. En cuanto estuvieron solas, Mariana habló. Daniela, puedo explicarlo. ¿Explicar qué exactamente?, respondió Daniela con una calma peligrosa. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? ¿A acercarte a mi hija? Valentina me llamó de verdad. Mariana parecía genuinamente afectada. No quería venir, pero sonaba tan desesperada por ese proyecto. Sabes lo importante que son las calificaciones para ella. No me importa si te llamó el presidente. No tienes derecho a estar aquí, en mi hogar, el mismo que has ayudado a destruir. Mariana bajó la mirada. Lo siento, Daniela. Nunca quise lastimarte. ¿No quisiste? Daniela rió sin humor. ¿Acostarte con mi esposo durante 2 años fue un accidente? ¿Mirarme a la cara en reuniones familiares mientras te veías con él a mis espaldas fue sin querer? Las cosas no empezaron así. Mariana se apoyó en la encimera. Alejandro me dijo que ustedes tenían problemas, que prácticamente vivían vidas separadas. Por supuesto que te dijo eso. Es el manual básico del infiel, culpar al cónyuge. Con el tiempo me di cuenta de que no era cierto, pero para entonces ya estabas demasiado involucrada, completó Daniela. Demasiado enamorada para renunciar a él, incluso sabiendo que me estabas traicionando a mí también. El temporizador del horno sonó, sobresaltándolas a ambas. Mariana lo apagó automáticamente. ¿Cuántas veces has estado aquí, Mariana?, preguntó Daniela de repente. En mi casa, con mi hija, mientras yo no estaba. Mariana palideció. No es lo que piensas. No, porque pareces muy cómoda en mi cocina. Valentina y tú parecen tener una rutina. Solo he venido algunas veces cuando Valentina necesitaba ayuda y tú estabas en tus obras benéficas. La puñalada fue directa. Las mismas obras benéficas que Alejandro había mencionado en su correo con desdén. Con la aprobación de Alejandro, supongo. Mariana no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Quiero que te vayas ahora mismo, dijo Daniela, y no vuelvas a acercarte a mi hija. Daniela, por favor, fuera de mi casa. El grito fue lo suficientemente fuerte para que Valentina apareciera en la entrada de la cocina. ¿Qué está pasando?, preguntó la adolescente, confundida. ¿Por qué le gritas a Mariana? Daniela intentó calmarse, consciente de que su hija no entendía la situación. Mariana ya se va, cariño, tiene otros compromisos. Pero no hemos terminado el proyecto, protestó Valentina, y las galletas apenas están horneándose. Yo te ayudaré con tu proyecto, respondió Daniela. Mariana tomó su bolso, visiblemente incómoda. Valentina, tengo que irme, lo siento. Tu mamá te ayudará mejor que yo. Pero tú sabes más de química, insistió Valentina. Mamá siempre está ocupada con sus cosas. El comentario dolió más de lo que Daniela esperaba. Así la veía su propia hija, como alguien demasiado ocupada para ella. Me tengo que ir, repitió Mariana, dirigiéndose a la puerta. Esto es injusto, exclamó Valentina. ¿Por qué la corres? Ella sí tiene tiempo para mí. Valentina, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente. Prefieres que saque mala nota a que Mariana me ayude. Siempre haces esto. Primero peleas con papá y ahora alejas a Mariana. Antes de que Daniela pudiera responder, Valentina salió corriendo hacia su habitación. Mariana y Daniela se quedaron en un silencio incómodo. Lo siento mucho, murmuró Mariana antes de salir. Daniela se quedó sola en la cocina, rodeada de ingredientes para galletas y un proyecto de ciencias a medio terminar. La traición de Alejandro había sido dolorosa, la complicidad de su círculo social humillante, pero esto era un nuevo nivel de dolor.
Su propia hija había formado un vínculo con la amante de su padre, mientras ella intentaba mantener la familia a flote. Cuando el horno sonó nuevamente, Daniela sacó las galletas perfectamente horneadas, esponjosas, justo como nunca le salían a ella. La metáfora no podía ser más clara. Incluso en su propio hogar, Mariana la había superado. Sentada entre el aroma a galletas recién horneadas, Daniela lloró por primera vez desde la noche de la gala. La cafetería, el rincón del café, quedaba lo suficientemente lejos del círculo social de Daniela como para sentirse segura. Había elegido una mesa en el fondo, desde donde podía ver la entrada. El lugar estaba casi vacío a media mañana, justo como ella quería. Cuando Mariana entró, Daniela la reconoció de inmediato a pesar de sus gafas oscuras y el cabello recogido bajo un sombrero sencillo. Claramente también buscaba discreción. «Gracias por venir», dijo Daniela secamente cuando Mariana se sentó frente a ella. «Me sorprendió tu mensaje», respondió Mariana quitándose las gafas. «No esperaba que quisieras verme después de lo del otro día». Una mesera se acercó. Ambas pidieron café negro. Cuando se quedaron solas nuevamente, Daniela fue directa. «No estamos aquí para reconciliarnos. Necesito entender algunas cosas». Mariana asintió, jugueteando nerviosamente con la servilleta. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Por qué con mi esposo precisamente?» Mariana tomó aire, como preparándose para una confesión difícil. «Empezó hace 2 años, durante el proyecto del hotel residencial. Trabajábamos hasta tarde, un día tras otro. Alejandro hablaba constantemente de lo distanciados que estaban, de cómo tú te habías volcado en tus actividades y ya no compartían nada. La excusa clásica», murmuró Daniela. «Lo sé ahora», continuó Mariana, «pero en ese momento me hizo sentir que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba consolando a alguien en un matrimonio ya terminado en la práctica». La mesera trajo los cafés y se alejó rápidamente, percibiendo la tensión. «¿Y cuándo te diste cuenta de que te estaba mintiendo?», preguntó Daniela. «6 meses después, cuando coincidimos en tu casa para el cumpleaños de Valentina. Viéndolos juntos, cómo lo mirabas, cómo te ocupabas de todo, era obvio que no eras la esposa desinteresada que él describía. Y aún así continuaste con él». Mariana bebió un sorbo de café para ganar tiempo. «Para entonces ya estaba enamorada», confesó con voz baja. «Intenté terminarlo varias veces, pero Alejandro siempre encontraba la forma de convencerme para continuar. Me decía que iba a dejar la relación, que solo necesitaba tiempo para no lastimarte». «Qué considerado». El sarcasmo en la voz de Daniela era evidente. «La peor parte es que después empezó a usar a mi empresa como excusa. Gran parte de mis contratos dependen de sus recomendaciones, de sus contactos». Daniela la miró con una mezcla de indignación y sorpresa. «¿Me estás diciendo que Alejandro te presionó profesionalmente para mantener la relación?» No fue tan explícito al principio. Mariana se pasó una mano por el cabello. Era más como: «Si terminamos, sería incómodo seguir trabajando juntos». Luego se volvió: «Mis socios confían en mí para recomendarles los mejores servicios». El mensaje estaba claro. Daniela procesó esta información en silencio. Por una parte, le repugnaba la manipulación de Alejandro. Por otra, no podía evitar preguntarse cuánto de la historia de Mariana era verdad y cuánto un intento de ganar su simpatía. «¿Por qué venías a mi casa cuando yo no estaba?», preguntó finalmente. Mariana pareció genuinamente avergonzada. «Al principio fue idea de Alejandro. Decía que si Valentina me veía como una amiga de la familia, sería menos sospechoso que nos vieran juntos. Pero con el tiempo…» hizo una pausa. «Valentina es una chica increíble, Daniela. Tan inteligente y curiosa. No pretendía formar un vínculo con ella, pero sucedió. Usaste a mi hija». La voz de Daniela tembló ligeramente. «No fue así. Nunca le hablé mal de ti, nunca». Alejandro fue quien comenzó a cancelar sus planes con ella, diciéndole que estaba ocupado cuando en realidad estaba conmigo. Yo me sentía culpable y empecé a ayudarla con la escuela para compensar. El silencio cayó entre ellas como una losa pesada. 2 mujeres atrapadas en los hilos de manipulación, tejidos por el mismo hombre. «Alejandro me dijo que ustedes tenían un acuerdo», continuó Mariana después de un momento,
que tú sabías de lo nuestro, pero preferías ignorarlo mientras mantuvieras tu estatus y seguridad económica. Daniela sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y tú le creíste? No al principio. Pero él insistía tanto, y tú nunca parecías cuestionar sus ausencias o sus excusas. Comencé a pensar que tal vez era cierto. Confiaba en él, respondió Daniela simplemente. Ese fue mi error. Mariana la miró directamente por primera vez desde que se sentaron. Yo también confié en él. Ambas perdimos. Daniela negó con la cabeza. No te equivoques. Tú y yo no estamos en la misma posición. Yo no traicioné conscientemente a nadie. Tienes razón, admitió Mariana. No pretendo equiparar lo que hice con tu situación. Solo quiero que sepas que Alejandro nos manipuló a ambas, cada una a su manera. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Qué esperas conseguir? Nada, respondió Mariana. Ya no espero nada. Terminé con Alejandro después de la gala. ¿De verdad? Daniela no pudo ocultar su sorpresa. Verte esa noche, la forma en que te trató, cómo se reía con sus amigos. Me di cuenta de que yo solo era otra pieza en su juego, igual que tú. Daniela recordó las palabras que había escuchado esa noche. Ella ni se imagina. El dolor seguía siendo punzante. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Daniela después de un largo silencio. Que dejé mi carrera por él. Estaba a punto de terminar mi grado en arquitectura cuando nos casamos. Alejandro me convenció de que su trabajo era demasiado demandante para que ambos tuviéramos carreras exigentes, que Valentina necesitaba al menos un padre presente. No sabía que eras arquitecta. No lo soy. Ese es el punto. Renuncié a todo por él, por nuestra familia, y mientras yo cuidaba de nuestro hogar, él construía una vida paralela contigo. Mariana la miró con una mezcla de compasión y respeto. Nunca es tarde para retomar lo que dejaste, Daniela. Después de 15 años, ¿con qué dinero? Alejandro ya me amenazó con el acuerdo prenupcial si intento divorciarme. Típico de él, murmuró Mariana. Usar el dinero como forma de control. Se produjo otro silencio, menos tenso que los anteriores. De alguna manera, la honestidad cruda había creado un extraño entendimiento entre ellas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mariana finalmente. No lo sé, respondió Daniela con sinceridad. Solo sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Sea lo que sea que decidas, tus razones serán más válidas que las mías para continuar con él tanto tiempo. Daniela observó a la mujer frente a ella. Ya no la veía como la enemiga, la usurpadora. Ahora era simplemente otra víctima de Alejandro, aunque con diferente grado de responsabilidad. Tengo que irme, dijo Daniela, dejando dinero sobre la mesa. Valentina sale temprano hoy. Mariana asintió. Gracias por escucharme, aunque no lo merecía. Daniela se puso de pie. No lo hice por ti, lo hice por mí. Necesitaba entender. Mientras caminaba hacia la salida, Daniela se sentía extrañamente más ligera. La conversación con Mariana había sido dolorosa, pero también esclarecedora. Por primera vez desde la noche de la gala, sentía que podía ver el panorama completo de su matrimonio. No era solo un esposo infiel, era un hombre que había manipulado sistemáticamente a las personas a su alrededor, que había usado el dinero, las conexiones profesionales e incluso a su propia hija como herramientas para mantener su control. En el estacionamiento, antes de entrar a su auto, Daniela tomó una decisión. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba determinada a recuperar la vida que había abandonado 15 años atrás. 6 meses después de la noche de la gala, Daniela observaba su reflejo en el espejo del baño del pequeño apartamento que ahora compartía con Valentina. Su rostro había cambiado. No eran arrugas nuevas ni canas prematuras, sino algo más profundo, una mirada de determinación que había reemplazado la inseguridad de antes. El timbre sonó. Al abrir la puerta, encontró a Alejandro con un ramo de flores, y esa sonrisa que antes le parecía encantadora y ahora solo veía calculadora. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Valentina no está, respondió Daniela. Fue a casa de Carmen para probarse su vestido para la quinceañera. No vine a ver a Valentina, vine a hablar contigo. Daniela dudó un momento antes de hacerse a un lado. El apartamento era modesto pero acogedor, 2 habitaciones, una sala comedor pequeña
y una cocina funcional. Nada comparable con la mansión que habían compartido, pero se sentía más hogar que aquella casa llena de mentiras. «Lindo lugar», comentó Alejandro, aunque su tono sugería lo contrario. «Debe ser difícil acostumbrarse después de nuestra casa. Es sorprendente lo poco que se necesita para ser feliz cuando no vives con alguien que te miente constantemente». Alejandro dejó las flores sobre la mesa. «Daniela, han pasado 6 meses. ¿No crees que es momento de dejar el orgullo y pensar en nuestra familia?» «Estoy pensando en nuestra familia, por eso me fui. Valentina necesita a sus 2 padres juntos. Valentina necesita padres que le enseñen sobre respeto y honestidad», respondió Daniela. «¿Qué ejemplo le daría si volviera con un hombre que me traicionó durante años?» Alejandro se sentó en el sofá sin ser invitado. «He cambiado, Dani. Terminé todo con Mariana. Estoy yendo a terapia. Te extraño. Extraño nuestra vida». «¿Extrañas a tu esposa o extrañas tu imagen de empresario familiar exitoso? Porque, según escuché, tus socios no están muy contentos con todo este escándalo». La expresión de Alejandro se endureció momentáneamente. «Los negocios están bien. Me preocupas tú. Nosotros». «¿Nosotros?» Dejó de existir un nosotros cuando decidiste tener una doble vida. Alejandro se levantó y se acercó a ella, intentando tomar sus manos. «Dani, todos cometemos errores. Lo que tuvimos vale la pena salvarlo. Piénsalo. Podríamos volver a la casa, retomar nuestra vida. Valentina estaría más cómoda, tú no tendrías que seguir con ese trabajo de medio tiempo y esas clases que te tienen agotada». Daniela retiró sus manos. «¿Ves? Sigues sin entender. No quiero volver a ser la esposa decorativa que depende de ti para todo. Me gusta mi trabajo en el estudio de arquitectura, aunque sea como asistente. Me gusta estar terminando mi carrera, aunque sea agotador. Pero no es necesario que trabajes. Yo puedo...» Ese es exactamente el problema, Alejandro. Siempre es yo puedo proporcionarte, yo puedo darte. Como si yo no fuera capaz de construir mi propia vida. Se produjo un silencio tenso. Alejandro parecía estar recalculando su estrategia. «La quinceañera de Valentina es en 2 semanas», dijo finalmente. «¿No crees que sería mejor presentar un frente unido para ella? Todos nuestros amigos estarán allí. Estaremos ambos para Valentina, pero no como pareja. Y respecto a nuestros amigos, ya no me importa lo que piensen esas personas que vieron cómo me engañabas y callaron». Alejandro apretó la mandíbula. «Estás siendo irracional. Piensa en todo lo que estás perdiendo por un error». «¿Un error?» Daniela rió sin humor. «Un error es olvidar un aniversario. Lo tuyo fue una decisión consciente, día tras día, durante años. ¿Y vas a castigarme para siempre? ¿Qué hay de todo lo bueno que construimos? No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. Y construiré algo nuevo por mí misma». Alejandro tomó su chaqueta visiblemente frustrado. «Esto no es lo que quería, pero respetaré tu espacio. Solo piénsalo, por favor. La oferta sigue en pie». Cuando cerró la puerta tras él, Daniela sintió una mezcla de alivio y orgullo. 6 meses atrás, habría cedido ante la menor muestra de arrepentimiento. Ahora podía ver claramente las manipulaciones de Alejandro. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su profesor de diseño arquitectónico. «Daniela, tu proyecto para el centro comunitario tiene potencial. Si quieres desarrollarlo, podrías presentarlo en el concurso municipal». Una sonrisa se dibujó en su rostro. Pequeñas victorias como esa le daban fuerzas para seguir adelante. 2 semanas después, el salón donde se celebraba la quinceañera de Valentina resplandecía con luces y decoraciones en tonos rosados y plateados. Daniela había trabajado horas extra para poder pagar su parte de la fiesta, rechazando la oferta de Alejandro de cubrirlo todo. Valentina lucía radiante en su vestido, una princesa moderna que había madurado notablemente en los últimos meses. La separación había sido difícil para ella al principio, pero con el tiempo comenzó a entender las razones de su madre. «Te ves hermosa, mi amor», dijo Daniela, acomodando una horquilla en el elaborado peinado de su hija. «Gracias, mamá. Y gracias por todo esto. Sé que no ha sido fácil. Tú mereces lo mejor siempre». Alejandro apareció en la puerta del tocador. «¿Puedo tener un momento con mi princesa?». Daniela asintió
y salió para darles espacio. En el pasillo se encontró con una figura inesperada. Mariana. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniela, sorprendida pero no hostil. «No vengo a la fiesta», aclaró rápidamente Mariana. «Solo necesitaba entregarte esto». Le extendió un sobre manila. «¿Qué es?». «Documentos que encontré cuando todavía trabajaba con Alejandro. Son pruebas de que ha estado desviando fondos de los inversionistas del proyecto Alameda. Facturas falsas, contratos duplicados, dinero que desaparece en cuentas offshore». Daniela miró el sobre con desconfianza. «¿Por qué me das esto?». «No lo hago para reconciliarnos o para ganarme tu perdón», respondió Mariana. «Algunas deudas no pueden pagarse, pero ambas merecíamos algo mejor que las mentiras que nos contó». Antes de que Daniela pudiera responder, Mariana continuó. «Sé que estás luchando por tu independencia económica. Con esto, tendrás la ventaja en el divorcio sin importar ese acuerdo prenupcial. Él lo sabe, por eso ha estado intentando reconciliarse desesperadamente. ¿Cómo sabes que quiere reconciliarse?». «Porque también lo intentó conmigo», confesó Mariana. «El mismo discurso, las mismas promesas. Cuando lo rechacé, empezó a sabotear mi negocio con sus contactos». Daniela tomó el sobre, sintiendo su peso tanto literal como metafórico. «No sé si agradecerte o no. No lo hagas. Solo úsalo si lo necesitas». Con eso, Mariana se marchó tan discretamente como había llegado. La fiesta transcurrió como un sueño. Valentina bailó el vals tradicional con su padre y luego con varios chambelanes amigos. Daniela observaba desde un costado, intercambiando saludos corteses pero distantes con aquellos que alguna vez consideró amigos cercanos. «Te ves bien, Daniela», comentó Elena Cortés acercándose con una copa de champán. «El divorcio te sienta. Aún no estamos divorciados, pero pronto». «¿Estás segura?». «Alejandro le ha dicho a todos que están en consejería matrimonial, que es solo cuestión de tiempo para que vuelvan». Daniela sonrió. «Alejandro siempre ha sido bueno creando ficciones convenientes. Si necesitas algo, cuenta conmigo», ofreció Elena. «Sé que muchos te dieron la espalda cuando dejaste a Alejandro. Como tú me diste la espalda cuando sabías que me engañaba». Elena tuvo la decencia de sonrojarse. «Éramos cobardes, lo admito. Nos convenía mirar hacia otro lado, pero algunos de nosotros hemos aprendido la lección». La fiesta continuó hasta la madrugada. Cuando los últimos invitados se marcharon, Valentina, agotada pero feliz, se fue con Alejandro. Pasaría el fin de semana con él según el acuerdo de custodia compartida que habían establecido. Sola en su apartamento, Daniela abrió el sobre que Mariana le había entregado. Los documentos eran claros y contundentes. Alejandro había estado estafando a sus inversionistas durante años. Con esta información, ningún juez respetaría el acuerdo prenupcial. Pero mientras revisaba las pruebas, Daniela se dio cuenta de que ya no necesitaba destruir a Alejandro. No por venganza, al menos, solo necesitaba su libertad y un futuro para ella y Valentina. A la mañana siguiente, llamó a su abogada. «Tengo información que cambiará los términos del divorcio. Quiero la casa para venderla, la mitad de las acciones de la empresa y fondos para el estudio de arquitectura que quiero abrir. A cambio, estos documentos no saldrán a la luz». 3 meses después, Daniela estaba en la ceremonia de inauguración de su primer proyecto independiente, un centro comunitario para mujeres en situación vulnerable. El pequeño terreno, comprado con su parte de la venta de la casa matrimonial, albergaría talleres de capacitación, asesoría legal y psicológica y una guardería. «Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo», comentó una antigua conocida de su círculo social. «¿Pero no extrañas tu vida anterior? Tenías todo lo que cualquiera podría desear». Daniela miró a Valentina, quien orgullosamente repartía folletos sobre los servicios del centro. «La única cosa que lamento es cuánto tiempo me tomó reconocer mi propio valor», respondió con una sonrisa genuina. Mientras colocaba la primera piedra simbólica del centro, Daniela pensó en cómo un evento doloroso, como aquella noche en el Hotel Emperador, podía convertirse en el catalizador de un nuevo comienzo. Los cimientos que ahora construía no eran solo para un edificio, sino para una nueva vida donde ella era la arquitecta de su propio destino. 1 año después del divorcio,
El sol de la tarde pintaba de dorado las paredes del Centro Comunitario Mujer Fuerte. Daniela, con planos bajo el brazo y el cabello recogido en un moño informal, supervisaba los últimos detalles para la ceremonia de aniversario del proyecto que había cambiado su vida. «Mamá, ya llegaron las sillas», anunció Valentina, ahora una adolescente de 15 años con una madurez que superaba su edad. «Y Carmen dice que los bocadillos estarán listos en media hora». «Gracias, mi amor», respondió Daniela ajustando un cuadro en la pared principal. El diseño original del centro, enmarcado como recordatorio del camino recorrido. Habían pasado 18 meses desde aquella fatídica noche en el Hotel Emperador. A veces parecía que había ocurrido en otra vida, a otra persona. En cierto modo así había sido. La Daniela de antes, insegura y dependiente, había quedado atrás. La Daniela actual dirigía su propio estudio de arquitectura especializado en espacios comunitarios. Pequeño pero respetado, Arquitectura Ruiz comenzaba a hacerse un nombre en Guadalajara. El centro había sido su primer proyecto, pero ya había completado 3 más y tenía otros en desarrollo. «Señora Ruiz, llegaron los del periódico para la entrevista», informó Sofía, su asistente, una joven recién graduada tan entusiasta como Daniela lo había sido a su edad. «Voy en un momento». La vida no era perfecta, por supuesto. Los primeros meses después del divorcio habían sido financieramente difíciles, a pesar del acuerdo relativamente favorable que había conseguido. Terminar su carrera mientras trabajaba y cuidaba de Valentina había requerido sacrificios que a veces la dejaban exhausta. La relación con su hija tampoco había sido fácil al principio. Valentina, confundida y dolida, había culpado a Daniela por la ruptura familiar hasta que, gradualmente, comenzó a entender la verdad. Ahora madre e hija compartían una conexión más honesta y profunda que antes. Con Alejandro mantenían una relación distante pero cordial por el bien de Valentina. Él había perdido varios socios después de que rumores sobre irregularidades financieras comenzaran a circular, aunque Daniela nunca había hecho público lo que sabía. Su mayor castigo había sido perder la imagen que tanto había protegido. «¿Nerviosa por la ceremonia?», preguntó Carmen, entrando con una bandeja de canapés para probar. «Un poco», admitió Daniela. «No estoy acostumbrada a ser el centro de atención». «Pues tendrás que acostumbrarte. El centro está siendo reconocido en todo el estado. Escuché que incluso podría recibir financiamiento federal». Daniela sonrió, recordando cómo un año atrás apenas soñaba con terminar la construcción, y ahora hablaban de expansión y nuevos programas. La ceremonia comenzó a las 6. El patio del centro se llenó de mujeres que habían encontrado ayuda allí, autoridades locales, periodistas y antiguos conocidos del círculo social que alguna vez había compartido con Alejandro. Algunos habían venido por genuino apoyo, otros por curiosidad o para juzgar su nueva vida. «Nunca pensé que vería a Lucía Montero aquí», comentó Carmen, señalando discretamente a una elegante mujer que había sido especialmente crítica cuando Daniela se separó. «Sigue viéndote como si hubieras cometido un error». «Tal vez para ella lo fue», respondió Daniela. «No todos entienden que a veces perder lo que creías querer es el primer paso para encontrar lo que realmente necesitas». Después de los discursos oficiales y la presentación de los logros del centro, Daniela finalmente pudo respirar. Se sirvió una copa de vino y se retiró a un rincón más tranquilo del jardín. «Es impresionante lo que has construido», dijo una voz a su espalda. Daniela se giró para encontrarse con Elena Cortés, quien había sido la primera en revelarle la dolorosa verdad aquella noche. «Gracias, Elena. Ha sido un camino difícil, pero valió la pena». «¿No te arrepientes?», preguntó Elena mirando alrededor. «Tu vida anterior era tan cómoda». Daniela reflexionó un momento antes de responder. «La única cosa que lamento es cuánto tiempo me tomó reconocer mi propio valor», dijo finalmente. «Pasé 15 años siendo un accesorio en la vida de Alejandro, creyendo que mi felicidad dependía de mantener una fachada perfecta». Elena asintió comprensivamente. «Muchas seguimos en esa situación. Verte a ti me hace preguntarme, cada mujer debe encontrar su propio camino», interrumpió Daniela suavemente. «Lo que funcionó para mí podría no funcionar para todas.
Desde el otro lado del jardín, Daniela vio a Valentina conversando animadamente con un grupo de adolescentes voluntarias. Su hija había encontrado su propia pasión ayudando en el centro, organizando talleres para chicas de su edad sobre relaciones saludables y autoestima. Alejandro llegó hacia el final del evento, como había prometido. Su relación con Valentina había mejorado después de meses de terapia familiar. Venía solo, aunque Daniela había escuchado rumores de que salía con alguien nuevo. Cuando se cruzaron, intercambiaron saludos educados. «Felicitaciones por el éxito del centro», dijo él con una amabilidad que parecía genuina. «Siempre supe que serías una arquitecta brillante». «Gracias», respondió ella, sin rencor pero sin calidez excesiva. «¿Cómo va el proyecto Alameda?» «Cancelado», admitió Alejandro. «Después de todo lo que pasó, los inversionistas se retiraron. Estoy reconstruyendo desde cero». Daniela asintió, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No deseaba su ruina, pero tampoco podía negar cierta satisfacción al ver que sus acciones habían tenido consecuencias. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo finalmente. «Espero que hagas buen uso de la tuya». Cuando el último invitado se marchó, Daniela y Valentina se quedaron recogiendo junto con el personal del centro. El cansancio se mezclaba con la satisfacción del trabajo bien hecho. «¿Mamá?», preguntó Valentina mientras guardaban las últimas sillas. «¿Eres feliz ahora?». Daniela miró a su alrededor. El edificio que había diseñado con sus propias manos. Las mujeres cuyas vidas estaban cambiando gracias a este espacio, su hija fuerte e independiente, y la paz interior que sentía a pesar de los desafíos diarios. «Sí, vale. No es una felicidad perfecta ni fácil. Hay días difíciles y problemas que resolver. Pero es una felicidad honesta, construida sobre cimientos reales». Más tarde esa noche, en su pequeño apartamento, Daniela desplegó los planos de su próximo proyecto. Una ampliación del centro que incluiría viviendas temporales para mujeres en situación de vulnerabilidad. Cada línea trazada era un testimonio de cómo, a partir de la demolición de su antigua vida, había aprendido a diseñar una nueva, con espacios para el crecimiento, la verdad y la dignidad. El camino no había sido recto ni sencillo. Algunas heridas nunca sanarían completamente, pero mientras revisaba sus diseños bajo la luz suave de su lámpara de trabajo, Daniela sabía que finalmente estaba construyendo sobre terreno firme.